El grito partió el mármol como si fuera carne y le abrió una grieta a la noche. Eran las 3 en punto cuando el eco atravesó los corredores del Hofburg y se quedó vibrando, pegado a las paredes como una confesión que nadie se atrevía a oír 2 veces. No fue un alarido de dolor físico, fue, más bien, el sonido húmedo y quebrado de una verdad que se hunde en el pecho y apaga la luz detrás de los ojos. En ese instante, Viena dormía envuelta en terciopelo y protocolos, pero una adolescente, apenas 16 años, apenas un nombre que el mundo aún pronunciaba con dulzura, Elisabeth de Baviera, entendió que acababa de perder algo más íntimo que la infancia, la propiedad de sí misma. Desde esa madrugada comenzó su transformación de persona a símbolo, de muchacha a engranaje. Un tránsito cruel que las dinastías dominan con la precisión siniestra de los relojeros, porque saben que la hora del poder siempre se marca sobre el cuerpo de una mujer. La ciudad, coronada por cúpulas y por relojes que prometen orden, parecía inmóvil. Pero en el corazón del palacio, la maquinaria latía. Sirvientes con pasos de seda, puertas que se abrían sin ruido, brazos que movían cortinas diseñadas para ocultar más de lo que mostraban. El Hofburg, con sus miles de estancias, no era un hogar, era un organismo viviente, una criatura de piedra dedicada a observar, registrar, clasificar. Allí nada era casual, ni el grosor de una cortina, ni el ángulo del espejo, ni la distancia exacta entre la cama imperial y el panel donde unos ojos podían velar sin ser vistos. Y esa noche, la noche que la historia maquillaría con eufemismos, todo estuvo perfectamente dispuesto para un ritual que confundía lo sagrado con lo obsceno y lo íntimo con lo estatal. Elisabeth había llegado desde la libertad azul de los lagos bávaros, desde prados que huelen a hierba húmeda y a caballos, desde un padre que permitía a sus hijas correr descalzas y reír sin permiso. En sus trenzas largas parecía llevar una promesa salvaje, una inocencia no domesticada. Su belleza, esa palabra que la historia siempre convierte en argumento, era una trampa. Ojos donde la miel tenía algo de tormenta, un rostro que pintores y cortesanos describirían con la impotencia de quien pretende atrapar el viento en un marco. Pero la corte no colecciona vientos, colecciona obediencias. La habían traído para ser esposa, sí, pero sobre todo para ser prueba de pureza, de continuidad, de control. Porque un imperio es una gramática brutal que necesita sujetos dóciles y objetos disponibles, y no tolera verbos que conjuguen libertad. Francisco José, emperador a los 18, educado en la obediencia que no discute, había heredado algo más sólido que una corona: el sistema. La madre, archiduquesa Sofía, era la sacerdotisa de ese culto a la disciplina, la mano invisible que distribuía silencios, horarios, puertas. Ella entendía lo que tantos hombres en el poder prefieren ignorar, que la política no se asegura en los parlamentos, sino en los dormitorios, que la legitimidad se fabrica tanto con tratados como con lechos vigilados, que el futuro de una dinastía se escribe en la sangre y en el silencio. De modo que aquella noche no sería solo la consumación de un matrimonio, sería la consagración de una arquitectura de dominación que venía perfeccionándose desde hacía siglos, bajo nombres elegantes y latines prudentes. A las 3, cuando el grito se fracturó en el mármol, Elisabeth ya había aprendido la primera lección del Hofburg. En la corte, la vergüenza es pública y la dignidad, un privilegio revocable. Días antes la habían rodeado palabras suaves como cadenas: deber, honor, Estado. Le habían explicado, sin explicarle nada, que lo correcto era permanecer inmóvil, que el silencio era virtud, que la voluntad propia era un exceso de juventud. Le habían dicho que la pureza no se confía, se verifica, que la intimidad no se respeta, se registra. Habían llamado preparación a la humillación, pedagogía al miedo. Es el viejo truco de los poderosos.
cambiar el nombre de las cosas hasta que la víctima pida por favor el instrumento que la anula. Si se mira con la distancia que concede un siglo, lo que ocurrió aquella noche en Viena no es una excepción monstruosa, sino la versión cortesana de un patrón que cruzó culturas, control del cuerpo femenino para apuntalar la historia de los hombres. Los archivos le darán a todo un barniz de legalidad. La religión le dará el incienso que todo lo pacifica. La medicina, con sus instrumentos fríos y sus palabras serenas, le dará gráficos y protocolos. Y la sociedad, siempre ansiosa por llamar tradición a la costumbre de la violencia, pondrá coronas sobre la vergüenza y sellos sobre el dolor. Pero bajo esas capas, el mecanismo es el mismo. Mirar, vigilar, domesticar, quebrar. Foucault lo llamaría panóptico, otros lo llamarían familia. En el Hofburg preferían decir decoro. Imagínala entonces, sin ornamentos, sin defensa, entrando en una habitación diseñada como teatro. Luminarias sin sombras, espejos que multiplican los ángulos, cortinajes que parecen decorativos, pero son bocas por donde respirará la mirada ajena. En ese escenario, el cuerpo deja de ser un territorio para volverse un expediente. Las manos que acerquen sábanas, las voces que dicten oraciones, las plumas que anoten reacciones, todo participa de una misa invertida donde lo íntimo se ofrece en el altar de la razón de Estado. Y si alguien pregunta cómo es posible, la respuesta es simple, porque siempre hay quienes obedecen órdenes y quienes las disfrutan, quienes sostienen el candelabro y quienes escriben el informe, quienes callan por miedo y quienes callan por conveniencia. El grito se apaga al fin, pero no termina. Queda como un hilo de sangre debajo de una puerta, señalando que detrás ocurre algo que no se debe nombrar. A veces la historia avanza así, con puertas cerradas y testigos invisibles. Lo que aquella madrugada comenzó no fue solo una noche, fue una condena. Desde entonces, Elizabeth aprendería a habitar la disociación, a vivir a medias y a sonreír de frente mientras huía por dentro. Aprendería a ejercitarse hasta el límite, para que al menos sus músculos obedecieran solo a ella, a viajar sin descanso para escapar de los ojos fijos, a escribir en diarios que nadie debía leer, como si cada página fuera un trozo de aire arrancado a la piedra. Pero antes de las rutas y los diarios, antes de la resistencia lenta, están las primeras horas, las del estupor, cuando una joven descubre que su sombra ya no le pertenece. Y aquí conviene mirar con honestidad. ¿Cuánto de aquel sistema nos sigue rozando? Cambiamos los salones por pantallas, los informes manuscritos por bases de datos, los cónclaves de damas por comités expertos, pero todavía seguimos llamando normal a ciertos inventarios del cuerpo. Todavía justificamos intrusiones con la palabra seguridad. Todavía convertimos la vida de las mujeres en espectáculo que tiene jueces y comentaristas. El Hofburg no desapareció, se modernizó. Esa madrugada, a las 3, cuando el mármol vibró con el grito y volvió a quedar en silencio, el imperio siguió su curso como si nada. Los relojes no se detuvieron, las antorchas no titilaron, las guardias no cambiaron de paso. Esa es la eficacia del poder, que puede aplastar un alma sin mover un mueble. Y sin embargo, algo quedó inscrito, una fisura sutil que recorrería décadas como una vena de hielo. La llamarán melancolía, histeria, capricho. Ninguna etiqueta podrá decirlo completo. Era el precio impagable de haber convertido la intimidad en moneda imperial. Aquí empieza nuestra historia. No con una boda, no con una corona, sino con un grito que nadie quiso escuchar y que, sin embargo, seguirá sonando en cada sala donde el poder decida que el amor es un trámite y el cuerpo un archivo. El imperio de los Habsburgo, en 1854, no era solo una dinastía reinante. Era una maquinaria de hierro forjada durante siglos para perpetuar la obediencia. Desde la época borgoñona hasta el reinado de Carlos IV, cada protocolo, cada ceremonia, cada gesto en la corte,
había sido perfeccionado como engranaje de un mecanismo de control. No existía detalle inocente. La manera de inclinar la cabeza ante el emperador, la secuencia de oraciones en un banquete, incluso la distribución de habitaciones en el Hofburg, respondían a una lógica precisa, la de encerrar la vida entera en una jaula invisible. La corte vienesa era, en esencia, un laboratorio de dominación. El palacio de Hofburg, con sus interminables corredores y más de 2.600 habitaciones, era al mismo tiempo escenario y prisión. Quien entraba en él dejaba atrás la libertad. Cada paso quedaba registrado, cada mirada evaluada, cada silencio interpretado. En esa arquitectura monumental latía un principio simple y cruel. La vigilancia lo es todo. Michel Foucault lo explicaría un siglo después con su concepto del panóptico, pero aquí ya estaba presente. No hace falta que alguien mire siempre, basta con que la víctima sepa que puede ser mirada en cualquier momento para que internalice la sumisión. Hofburg era un panóptico disfrazado de palacio imperial. En el centro de esta telaraña estaba la archiduquesa Sofía, madre de Francisco José. Su influencia superaba incluso a la de su hijo emperador. Los cortesanos murmuraban que ella era la auténtica soberana de Austria. Desde 1835 había asumido la misión de preservar intacta la tradición dinástica, y lo hacía con una frialdad quirúrgica. Para ella, las mujeres que llegaban a la corte no eran individuos con historia propia. Eran piezas de un tablero, recursos biológicos al servicio de la continuidad del linaje. Sofía combinaba el poder materno con la autoridad política, creando una figura que no necesitaba trono para gobernar. Quien la miraba a los ojos comprendía que nada escapaba a su control. La religión, lejos de ofrecer refugio, servía de legitimación. La Iglesia Católica bendecía cada paso de este mecanismo. Los sacerdotes, presentes en los rituales más íntimos, conferían un aire de sacralidad a lo que en realidad era humillación institucionalizada. Lo que en otro contexto sería pecado o herejía, aquí se revestía de sacramento. Era el mismo truco de todas las épocas, usar lo sagrado para blindar lo perverso. Así, la vigilancia sexual de una adolescente podía presentarse como deber divino, y el dolor se convertía en penitencia redentora. El altar y el lecho se confundían hasta ser indistinguibles. Francisco José, por su parte, no era un verdugo consciente, sino un autómata entrenado. Educado bajo la férula materna, había aprendido que su voluntad personal no existía. Desde niño comprendió que debía obedecer a Sofía sin reservas, que cada deseo privado era sospechoso si se apartaba del interés dinástico. Su rigidez militar, su incapacidad para la ternura, su disciplina sin grietas, no eran defectos, sino virtudes en un sistema que necesitaba emperadores sin alma. Para el joven monarca, el matrimonio no era unión de dos seres, sino acto de Estado, ceremonia administrativa que debía cumplirse como cualquier decreto. En este choque entre un hombre programado para obedecer y una joven que venía de la libertad bávara, la tragedia era inevitable. El sistema no se ocultaba, se exhibía en los protocolos. Los archivos imperiales describen con detalle la verificación nupcial y la preparación de la novia, procedimientos que reducían la intimidad a expediente médico y la virginidad a cuestión de Estado. No era una aberración aislada, era la norma. Sofía se aseguraba de que cada doncella que entraba en la familia imperial pasara por el mismo proceso, de modo que el sufrimiento de una generación se convirtiera en herencia para la siguiente. El cuerpo femenino se transformaba en archivo viviente, en documento sellado con sangre, inspeccionado y almacenado en los registros imperiales. La sociedad cortesana participaba activamente en esta maquinaria.
Los rumores sobre la primera noche matrimonial se filtraban intencionalmente entre las familias nobles, creando un clima de chantaje permanente. La aristocracia entera se alimentaba de esas intimidades robadas, y en ese canibalismo moral residía parte de la cohesión del sistema. Nadie podía denunciarlo sin arriesgar su propio honor, porque todos estaban implicados. El silencio colectivo era la argamasa que mantenía en pie el edificio del poder. Lo más perturbador es que este sistema no era una invención austríaca. En distintas formas había existido en Francia, en Rusia, en Prusia. Las cartas privadas de matriarcas de la nobleza muestran un intercambio constante de técnicas. Cómo quebrar la voluntad de una joven, cómo registrar sus reacciones, cómo mantenerla dependiente de la mirada ajena. Europa entera funcionaba como una red secreta de biopolítica, donde el dominio masculino se aseguraba a través de la humillación femenina. El Hofburg era simplemente la versión más sofisticada de esta vieja tradición. Visto desde hoy, resulta insoportable pensar en la naturalidad con que se aceptaban estas prácticas. Pero quizá no deberíamos sorprendernos tanto. La historia no es más que una sucesión de panópticos disfrazados de normalidad. Si ayer fueron cortinas y espejos, hoy son cámaras, algoritmos, perfiles digitales. El principio sigue siendo el mismo. Quien controla la mirada controla el cuerpo, y quien controla el cuerpo controla la historia. Elizabeth, al entrar en el Hofburg, no lo sabía todavía, pero Sofía sí, y esa certeza marcaría el comienzo de su condena. Elizabeth Amalie. Eugenie de Wittelsbach había crecido en un mundo opuesto al que la esperaba en Viena. Su infancia en Baviera fue un canto a la libertad. Montar a caballo sin escolta, nadar en lagos helados sin más ropa que la osadía juvenil, correr descalza por los prados como si el tiempo no existiera. Su padre, el duque Maximiliano, un aristócrata excéntrico y permisivo, permitía que sus hijas crecieran al margen de la rígida etiqueta cortesana. Así, a los 16 años, Elizabeth poseía un espíritu indomable, una espontaneidad que desarmaba a quien la mirara, una energía vital que parecía incompatible con la rigidez imperial. Ese contraste brutal entre su vida anterior y el destino que la esperaba sería el origen de una tragedia psicológica que la acompañaría hasta el final. Los retratos de la época describen su belleza como sobrenatural. Cabello castaño cayendo en cascada hasta la cintura, ojos color miel con un brillo inquietante, facciones tan perfectas que los pintores de la corte confesaban sentirse incapaces de capturar su intensidad. Pero lo que más perturbaba no era su rostro, sino su manera de estar en el mundo. Una mezcla de inocencia y vitalidad que parecía escapar a todo intento de clasificación. Elizabeth no era dócil, no era calculadora, no sabía esconder lo que sentía. Su risa sonaba demasiado alta, sus silencios demasiado profundos. Era, en definitiva, demasiado humana para un sistema que exigía autómatas. Su encuentro con Francisco José fue casi un accidente. El emperador estaba destinado a casarse con la hermana mayor de Elizabeth, Helena. El compromiso parecía acordado y la corte lo daba por hecho. Pero durante una visita familiar en Bad Ischl, Francisco José quedó hechizado por la presencia magnética de la joven Elizabeth. El destino se torció en un instante. La hermana mayor, criada para ser emperatriz, fue relegada. La hermana menor, inexperta y libre, se convirtió de pronto en prometida imperial. Este giro inesperado no fue una victoria romántica, sino la apertura de una trampa cuidadosamente disimulada. El azar de un flechazo adolescente desencadenó la entrada de Elizabeth en una maquinaria que la devoraría sin piedad. Francisco José, con apenas 24 años, era el reverso absoluto de Elizabeth. Alto, de porte militar, educado en la disciplina de los Habsburgo, se había formado bajo la férrea autoridad de su madre, la archiduquesa Sofía. Desde la infancia
Aprendió que la voluntad propia era un peligro, que el deseo debía sofocarse en nombre del deber, que la obediencia absoluta era la única virtud tolerada. Su rigidez emocional lo hacía incapaz de intimidad genuina. Para él, las mujeres no eran compañeras, sino instrumentos de reproducción. No conocía otro lenguaje que el del deber y la conveniencia. La espontaneidad de Elizabeth no era para él una promesa de vida, sino un problema que debía ser correjado. El contraste entre ambos no podía ser más explosivo. Ella, hija del aire libre; él, hijo del protocolo. Ella representaba el impulso; él, la disciplina. Ella vivía en la piel; él, en la orden escrita. Esa colisión no era solo psicológica, era simbólica. Representaba el choque entre naturaleza y artificio, entre libertad y control, entre lo humano y lo institucional. En esa ecuación, la balanza estaba desequilibrada desde el inicio, porque detrás de Francisco José se alzaba la figura gigantesca de Sofía, la madre que convertía cada decisión íntima en un acto político. Sofía supo reconocer en ese contraste una oportunidad. La inexperiencia de Elizabeth, unida a la obediencia mecánica de su hijo, creaba el escenario perfecto para aplicar sus protocolos de dominación con una eficacia devastadora. El sistema necesitaba una víctima virgen, pura, sin defensas psicológicas, y la encontró en la joven bávara. De hecho, los documentos privados de la corte muestran que Sofía no se opuso a la elección improvisada de su hijo. Al contrario, la alentó. Comprendió que la espontaneidad de Elizabeth sería más fácil de quebrar que la personalidad ya formada de Helena. En la lógica del poder, la ingenuidad es un tesoro. Cuanto más libre la víctima, más profundo el quiebre. Los cronistas posteriores hablarán del cuento de hadas de una princesa bávara convertida en emperatriz de Austria. Pero bajo ese relato rosa se esconde otra verdad: el sacrificio de una adolescente al altar de un sistema milenario de control. Elizabeth no fue elegida por amor, sino por su vulnerabilidad. Y lo que para el pueblo parecía un romance digno de poemas, para los archivos imperiales fue el inicio de una operación calculada. La joven que había aprendido a confiar en su propio instinto, pronto sería entrenada para desconfiar de sí misma. En esa contradicción, en esa fractura interna, comenzaría su lento desmoronamiento. Las semanas previas a la boda no fueron una preparación romántica, sino un desmantelamiento sistemático de la voluntad de Elizabeth. El protocolo Habsburgo no dejaba espacio para la ingenuidad. Cada paso estaba diseñado para quebrar, moldear y someter. Lo llamaban formación nupcial, pero en realidad era un proceso de anulación personal que combinaba humillación psicológica, manipulación religiosa y experimentos médicos disfrazados de ciencia. Allí empezó la verdadera tragedia. No en el altar, sino en los pasillos silenciosos donde las damas de honor susurraban instrucciones con voz de plegaria. El primer componente fue el bombardeo psicológico. Día tras día, la condesa Esterházy y otras damas de compañía repetían a Elizabeth un mantra simple y devastador: tu deber es permanecer inmóvil. Tu cuerpo pertenece al emperador. Tu silencio es lealtad al imperio. Nada de explicaciones sobre la intimidad, nada de preparación afectiva. El objetivo era mantenerla en la ignorancia absoluta, porque la ignorancia genera miedo, y el miedo facilita la obediencia. Según las memorias privadas de algunas damas, las jóvenes novias imperiales eran tratadas como recipientes vacíos que debían aceptar sin entender. A Elizabeth le enseñaron que preguntar era deshonra y que cualquier reacción humana podía interpretarse como traición. Así se siembra la semilla de la disociación, a aprender a desconfiar de los propios impulsos. El segundo elemento fue la verificación médica. Bajo el pretexto de confirmar la pureza de la novia, el doctor Heinrich von Bamberger sometió a la joven a exámenes ginecológicos minuciosos, prolongados y repetidos.
siempre en presencia de testigos. 3 veces en una semana, su intimidad fue registrada como si se tratara de inventariar un objeto del Estado. Cada detalle anatómico quedaba documentado en archivos secretos que no tenían nada que ver con la medicina, sino con el control. En ese ritual, Elizabeth dejó de ser persona y se convirtió en expediente, un cuerpo catalogado, un recurso biológico de la dinastía. El lenguaje médico ofrecía el disfraz perfecto. Lo que en realidad era voyerismo institucional se presentaba como ciencia. Y así, la violencia se legitimaba con bata blanca. El tercer paso fue el adiestramiento sexual, pero no en el sentido que la modernidad entendería como educación. No se trataba de enseñar, sino de programar. A Elizabeth se le instruyó en las posiciones permitidas y en las prohibiciones más estrictas. No debía moverse, no debía expresar placer, no debía mostrar iniciativa. Se le dijo que cualquier gesto espontáneo sería una falta grave contra la dignidad imperial. Los manuales escritos en latín, ocultos al pueblo, establecían que la novia debía comportarse como estatua de mármol, fría e inmóvil, un receptáculo para el deber reproductivo del emperador. No era intimidad, era liturgia de obediencia. La lección era clara. El deseo femenino no solo era irrelevante, era peligroso. El cuerpo de la mujer debía ser neutralizado, transformado en instrumento sin voluntad. A todo esto se sumaba la manipulación religiosa. Los confesores recordaban a Elizabeth que cualquier resistencia era pecado, que el sufrimiento durante la noche de bodas sería una penitencia bendita, un precio justo por el honor de ser emperatriz. La culpa se sembraba en su mente antes incluso de que ocurriera el trauma. Así, cuando llegara la humillación, no podría culpar al sistema. Tendría que culparse a sí misma. Es el mecanismo más perverso del poder, lograr que la víctima cargue con la vergüenza de su verdugo. Lo que más estremece no es solo la brutalidad de estos métodos, sino su universalidad. No fueron un capricho de Sofía o de la corte austríaca. Variaciones de estos rituales existieron en otras culturas. Pruebas de virginidad en Egipto, vigilancia en los harenes otomanos, matrimonios controlados en la nobleza china. En todas partes, el patrón se repite: reducir el cuerpo femenino a objeto de inspección, convertir la intimidad en espectáculo de poder. Elizabeth, con su inocencia bávara, no lo sabía, pero esa noche formaría parte de un legado macabro que atravesaba siglos y continentes. Al final de la preparación, lo que quedaba de aquella joven libre era apenas una sombra. La muchacha que había corrido por prados verdes fue sustituida por una figura temblorosa, entrenada para no moverse, para no hablar, para no sentir. El mecanismo Habsburgo había cumplido su primera fase: transformar a la futura emperatriz en estatua viviente, lista para ser ofrecida en el altar del poder. Lo que vendría después sería aún más terrible, pero el daño ya estaba hecho. Elizabeth había aprendido que su cuerpo ya no le pertenecía, y cuando una persona asimila esa lección, comienza la verdadera esclavitud. La noche del 24 de abril de 1854 no fue un encuentro de recién casados, sino la representación final de un guión escrito siglos antes. Los aposentos nupciales del Hofburg habían sido transformados en escenario teatral. La cama, colocada sobre una plataforma elevada, permitía la visibilidad desde todos los ángulos. Los espejos, distribuidos con precisión milimétrica, multiplicaban las perspectivas como si el cuerpo de Elizabeth fuera un objeto expuesto en vitrina. Las cortinas, aparentemente ornamentales, ocultaban aberturas desde las cuales los ojos invisibles observarían cada movimiento. La iluminación, calculada por artesanos especializados, eliminaba toda sombra. La intimidad no tendría refugio. Lo privado estaba condenado a ser espectáculo. El elemento más siniestro de este montaje fue la presencia de la archiduquesa Sofía en una antecámara oculta, con tinta y pluma en mano,
dispuesta a registrar cada gemido, cada gesto de su nuera. Junto a ella había otros testigos, médicos de la corte, damas de honor de confianza, un secretario encargado de redactar un acta oficial e incluso un representante del Vaticano que certificaría la consumación. La religión, la ciencia, la burocracia y la familia se unían en una coreografía de vigilancia total. Allí se revelaba la esencia del sistema. El sexo imperial no era un acto íntimo, era un documento de Estado. Cuando Francisco José entró en la habitación, no lo hizo como esposo, sino como actor. Cada gesto suyo había sido ensayado bajo la supervisión materna. El saludo inicial, las frases memorizadas para tranquilizar a Elizabeth, la manera de acercarse sin apresurarse, los tiempos exactos de cada contacto. Los cronogramas redactados por Sofía estipulaban 15 minutos de conversación, 30 minutos de consumación, una verificación final. El emperador, convertido en intérprete obediente, no podía improvisar. Su función no era amar, era ejecutar. Y la joven emperatriz, programada para permanecer inmóvil, debía soportar la ceremonia como estatua de mármol. Dos cuerpos atrapados, uno en la obediencia mecánica, otro en la pasividad forzada. Elizabeth vivió aquella primera noche como una violación múltiple. No porque hubiera varios agresores físicos, sino porque su intimidad fue invadida simultáneamente por los ojos, las plumas y los juicios de todos los observadores escondidos. Lo que para cualquier ser humano es el acto más privado, para ella se convirtió en espectáculo documentado, en ritual de humillación que servía como demostración de poder. El dolor físico, inevitable en su inexperiencia, fue interpretado como prueba de pureza. El sangrado se registró en informes oficiales, no como tragedia, sino como garantía dinástica. Cada lágrima fue traducida en dato, cada resistencia en nota marginal. Su sufrimiento dejó de ser suyo, pasó a ser propiedad del archivo imperial. La frialdad con la que Sofía describió esa escena en sus escritos hiela la sangre. Enumeraba las reacciones de Elizabeth como si fueran síntomas clínicos. Rigidez, llanto silencioso, resistencia inicial. No había compasión, solo análisis. Y esos informes no quedaron guardados en un cajón secreto. Circularon entre las familias aristocráticas como instrumento de chantaje y de cohesión. Los nobles sabían que ningún secreto quedaba a salvo, que las intimidades de las emperatrices eran moneda de cambio en las negociaciones políticas. El voyeurismo se convirtió en herramienta de diplomacia. Si hoy nos parece grotesco, basta mirar alrededor para reconocer la misma lógica. Hemos sustituido los espejos por cámaras, las plumas por algoritmos, pero seguimos convirtiendo la vida íntima en espectáculo. Los reality shows, las filtraciones, la exposición pública de lo privado repiten el patrón del Hofburg con otro disfraz. La diferencia es que ahora, en lugar de una archiduquesa controlando, lo hacen corporaciones y audiencias globales. Elizabeth fue víctima en un palacio. Hoy, cualquiera puede serlo en la pantalla. La pregunta inquietante es la misma. ¿Hasta qué punto la intimidad sigue siendo nuestra? Esa noche, cuando el reloj marcó el final del protocolo, no terminó nada. Al contrario, comenzaba una condena. Porque los protocolos estipulaban que después del acto debía realizarse la verificación física conjunta, un examen médico inmediato, ante todos los testigos, para confirmar la consumación. Elizabeth, apenas desangrada y humillada, fue sometida a una inspección ginecológica pública. Su cuerpo, aún temblando, fue tratado como material didáctico. Los informes hablan de más de 1 hora de observación detallada, mientras escribanos anotaban cada palabra del médico. En ese instante, la emperatriz ya no era mujer, ni esposa, ni adolescente. Era espécimen, propiedad del Estado, objeto científico en un teatro de crueldad. Lo que esa noche selló no fue solo un matrimonio, sino la muerte simbólica de la intimidad. A partir de entonces,
La vida de Elizabeth quedaría bajo la lupa de un sistema que confundía vigilancia con deber, humillación con disciplina, obediencia con virtud. Su grito en los corredores fue el eco de una verdad que el mundo aún no quiere admitir, que el poder siempre ha buscado controlar el cuerpo femenino y que cada época inventa nuevos espejos y nuevas cortinas para hacerlo. El tormento de Elizabeth no se limitó a aquella noche. Lo que había comenzado como un espectáculo vigilado se convirtió en sistema permanente, en rutina de control que envolvía cada aspecto de su vida íntima. Los protocolos imperiales estipulaban un seguimiento constante. Se monitoreaban sus ciclos menstruales, se registraban sus encuentros con el emperador y hasta sus reacciones emocionales eran consignadas en informes confidenciales. La intimidad para ella había dejado de ser concepto. Era un expediente abierto, siempre en proceso de actualización. Su cuerpo entero se transformó en archivo viviente de la dinastía. La distribución de los informes era un mecanismo de poder aún más perverso que la vigilancia misma. Los documentos redactados por Sofía y los médicos de la corte circulaban entre círculos selectos de la nobleza austriaca. No se trataba de curiosidad morbosa, sino de herramienta de control político. Cada familia aristocrática tenía acceso a los secretos más humillantes de la emperatriz, y ese conocimiento generaba una red de chantaje silencioso. Quien poseía información íntima podía exigir favores, manipular alianzas, asegurarse de que ninguna mujer en el trono osara rebelarse. La humillación sexual se convertía en moneda diplomática. Los médicos desempeñaban un papel crucial en esta maquinaria. Heinrich von Bamberger y otros facultativos de la corte elaboraban diagnósticos que describían la histeria marital de Elizabeth, justificando con terminología científica los tratamientos más brutales: sangrías, purgantes, encierro en habitaciones oscuras, administración de opio y sedantes. Bajo la máscara de la medicina, lo que se aplicaba era tortura lenta. El objetivo no era curar, sino quebrar la resistencia. La farmacología se volvía prolongación del protocolo. Drogas para silenciar, para adormecer, para domesticar. Elizabeth, atrapada en ese círculo, desarrolló dependencia crónica a calmantes, un estado de sumisión química que garantizaba su docilidad. La religión completaba la pinza. Los confesores de la corte, obligados al secreto sacramental, se convirtieron en cómplices involuntarios del sistema. Elizabeth acudía a ellos con sentimientos de culpa por resistirse, por llorar, por desear escapar. Los registros codificados del padre Antonius Raucher, descifrados por historiadores modernos, muestran confesiones de pecados de desobediencia conyugal y pensamientos impuros de autonomía. El sistema había logrado que la víctima se culpara a sí misma. La violencia se disfrazaba de penitencia. El dolor se legitimaba como sacrificio sagrado. Así, la religión reforzaba la obediencia. Lo que debía ser refugio se convertía en cárcel espiritual. Lo más aterrador es que esta lógica no se limitaba a Austria. Las cartas de Sofía a la emperatriz Eugenia de Francia y a matriarcas prusianas demuestran que existía una red europea de intercambio de técnicas. Las cortes compartían metodologías de vigilancia, consejos para quebrar la voluntad de novias rebeldes, instrucciones para mantener a las emperatrices bajo observación continua. Se hablaba de estas prácticas como si fueran artes refinadas, conocimientos transmitidos entre iniciadas en un club secreto de dominación femenina. El voyeurismo institucional no era aberración local, sino cultura continental. Europa entera, bajo sus banderas de civilización, escondía la misma oscuridad. Elizabeth fue reducida a paciente perpetua, siempre observada, siempre registrada. Cada embarazo se convirtió en nueva fase del control. Exámenes semanales con público, partos transformados en espectáculos médicos, informes distribuidos como certificados de legitimidad dinástica. La maternidad, lejos de ser refugio,
se volvió prolongación de la violación inicial. La emperatriz nunca pudo apropiarse de su propio cuerpo. Lo biológico, lo íntimo, lo femenino. Todo estaba confiscado por el imperio. Si trasladamos esta lógica al presente, resulta imposible no ver las resonancias. Hoy ya no son damas de honor ni médicos de corte quienes vigilan, sino algoritmos, cámaras, estadísticas. El cuerpo femenino sigue siendo campo de batalla, legislado, discutido, sometido a escrutinio público. La privacidad es promesa rota y la vigilancia se disfraza de seguridad o de ciencia. Lo que vivió Elizabeth fue versión extrema, pero no única. Fue el prototipo de un mecanismo que aún respira en nuestras sociedades modernas. Los diarios de la emperatriz, escritos años más tarde, destilan esa mezcla de horror y resignación. Habla de vergüenza profunda hacia mi propia naturaleza femenina, de noches sin dormir, de llanto interminable. En cada línea late la evidencia de un sistema que no solo la violentaba, sino que la convencía de que merecía la violencia. Esa es la victoria suprema de cualquier opresión, lograr que la víctima lleve el peso de la culpa. Y en esa oscuridad, Elizabeth quedó atrapada. La resistencia de Elizabeth no fue abierta ni declarada. Surgió en formas sutiles, inconscientes, como una rebelión del cuerpo y de la mente contra un sistema que la aplastaba. Los médicos imperiales la diagnosticaron con lo que llamaron resistencia somática al matrimonio, vómitos constantes ante la sola presencia del emperador, temblores incontrolables cuando se mencionaban sus deberes conyugales, episodios de catalepsia en los que quedaba inmóvil durante horas, como si la mente huyera a un refugio invisible. Para la corte eran síntomas patológicos, para la psicología moderna, señales claras de un trauma profundo y de un trastorno de estrés postraumático severo. Lo que la medicina de la época interpretaba como histeria era, en realidad, un mecanismo de defensa. Elizabeth comenzó a desarrollar disociación adaptativa. Durante los encuentros con Francisco José, cumplía mecánicamente con lo que se esperaba de ella, pero su conciencia se apartaba, se refugiaba en un espacio interno inaccesible para los vigilantes. Era como si su cuerpo quedara en el escenario, cumpliendo el guión, mientras su espíritu se desvanecía en otra dimensión. Esta capacidad de ausentarse le permitió sobrevivir, pero también desconcertó a la archiduquesa Sofía, que descubrió con horror que había creado una víctima imposible de controlar por completo. Los informes de la corte registran este fenómeno con preocupación. Elizabeth cumplía con cada protocolo, con cada orden, pero lo hacía de manera tan ausente que parecía un fantasma. Sofía, obsesionada con el control absoluto, respondió implementando lo que llamaron técnicas de reactivación emocional. Se trataba de estrategias destinadas a quebrar el refugio psicológico que la joven había construido. Privación de sueño, alteraciones repentinas en su rutina, castigos emocionales disfrazados de disciplina, estímulos físicos inesperados durante los encuentros íntimos. La intención era sacudirla, impedir que se escondiera en su mente, obligarla a estar presente incluso en la humillación. Estos métodos, que hoy reconoceríamos como tortura psicológica, anticipaban prácticas que siglos más tarde usarían regímenes totalitarios y ejércitos modernos. El objetivo era el mismo: eliminar cualquier resquicio de resistencia interna, forzar la completa entrega de la víctima, incluso de su conciencia. Elizabeth soportó este asedio, pero no salió ilesa. Los registros médicos hablan de crisis nerviosas severas, episodios de mutismo que duraban días enteros, alucinaciones y comportamientos autolesivos. El precio de la resistencia inconsciente era la fractura progresiva de su mente. Lo más perturbador es cómo la corte interpretaba estos signos. No los veían como evidencia de crueldad, sino como obstáculos a superar. Para Sofía, la joven emperatriz era un proyecto inacabado, un desafío a su autoridad maternal.
La solución fue intensificar el ciclo de castigo y recompensa. Tras periodos de humillación extrema, le ofrecían breves gestos de aparente ternura, como permitirle montar a caballo o viajar. Así la mantenían atrapada en un vaivén psicológico que generaba dependencia emocional. Era el inicio de lo que hoy llamaríamos síndrome de Estocolmo, el vínculo ambiguo entre víctima y opresor, donde el miedo y la gratitud se entrelazan hasta volverse indisolubles. Elizabeth quedó atrapada en esa paradoja, rebelde en lo profundo, pero encadenada en la superficie, sometida al protocolo, pero refugiada en sus disociaciones, agradecida por migajas de libertad, pero consciente de que eran parte del mismo sistema que la destruía. Su vida se convirtió en teatro permanente, en performance de sumisión, donde la única resistencia posible era interior, invisible, intangible. Y esa resistencia, aunque la mantuvo viva, también la convirtió en espectro. La emperatriz más observada de Europa era, en realidad, un fantasma que vagaba dentro de su propio cuerpo. Elizabeth pronto descubrió que el tormento no terminaba con la noche nupcial. Cada embarazo, cada parto, era la repetición del mismo patrón de control. El cuerpo que antes fue inventariado como propiedad del imperio, ahora se convertía en terreno de vigilancia biológica. Los médicos de la corte realizaban exámenes semanales en presencia de testigos, documentaban el crecimiento del vientre como si fuera un informe militar y elaboraban registros detallados de cada cambio físico. Lo íntimo, una vez más, quedaba reducido a archivo. La maternidad, lejos de devolverle un espacio propio, se transformó en extensión del mismo mecanismo de humillación. Los partos imperiales eran espectáculos médicos. Cuando Elizabeth dio a luz a su primera hija, el salón fue preparado como si se tratara de una operación pública. Médicos, damas de compañía, representantes de la nobleza, incluso enviados de otras cortes europeas. No era un nacimiento, era una certificación dinástica. La presencia de testigos tenía un objetivo político: garantizar que la heredera nacía legítima, que la sangre Habsburgo permanecía incontaminada. La intimidad maternal fue sacrificada en nombre de la política, y lo que debería haber sido un momento sagrado de vínculo madre-hijo se transformó en un teatro de legitimidad. Elizabeth quedó reducida a canal biológico de un linaje que no le pertenecía. Los archivos ginecológicos de la época revelan procedimientos que hoy resultan insoportables. Documentación fotográfica del vientre materno, informes diarios sobre el estado emocional de la emperatriz, observación constante de su alimentación y de sus movimientos. Se trataba de un control absoluto disfrazado de cuidado. Elizabeth vivía cada embarazo como una reencarnación del trauma de su noche de bodas. Su cuerpo volvía a ser propiedad de otros, su dolor materia de informe, su intimidad espectáculo colectivo. Y mientras el pueblo celebraba el nacimiento de un nuevo miembro de la familia imperial, en los aposentos privados, la joven madre lloraba en silencio, sintiendo que cada parto era una nueva violación de su humanidad. Los efectos psicológicos eran devastadores. Elizabeth desarrolló un rechazo visceral hacia la maternidad impuesta. Si bien cumplió con su deber dinástico, dio 4 hijos a la casa imperial. Cada embarazo la hundía más en la melancolía. Sus diarios revelan un sentimiento de vacío. He dado vida, pero me han arrebatado la mía. La depresión posparto, entonces llamada melancolía femenina, se interpretaba como debilidad moral. Los médicos respondían con la misma receta cruel de siempre: sedantes, opio, confinamiento. El ciclo se repetía: trauma, dependencia química, docilidad forzada. Lo más perverso es que la maternidad no trajo alivio, sino una nueva forma de vigilancia. Los recién nacidos eran arrebatados de inmediato a Elizabeth para ser criados bajo supervisión de la archiduquesa Sofía. La emperatriz no podía decidir sobre la crianza de sus propios hijos. Sus brazos quedaban vacíos, su voz anulada,
su instinto maternal desacreditado. La maternidad, que en otras culturas podía ser fuente de poder femenino, en Viena se convertía en otra herramienta de despojo. Elizabeth no era madre, era incubadora vigilada. Este modelo de maternidad controlada no era único de Austria. En Francia, en Prusia, en Rusia, las cortes implementaban protocolos similares. La biología femenina se convirtió en política de Estado. El cuerpo de la mujer se transformaba en campo de batalla diplomático, donde cada hijo era moneda de cambio y cada parto un espectáculo legitimador. Elizabeth se convirtió en ejemplo extremo, pero no excepcional, de una verdad más amplia. El poder patriarcal necesita apropiarse de la maternidad para perpetuarse, y al hacerlo, destruye no solo el cuerpo, sino también el alma de las mujeres que atrapa en su red. Para Elizabeth, cada embarazo era una cadena más, cada parto una herida nueva. La maternidad, en lugar de salvarla, la hundía en un ciclo interminable de humillación, vigilancia y despojo. La emperatriz de Austria, celebrada como madre del imperio, vivía en realidad como prisionera de su propio vientre. Y así, poco a poco, fue aprendiendo que su único refugio posible estaba fuera del Hofburg, lejos de esa maquinaria que transformaba incluso la vida en instrumento de control. Tras los primeros años de matrimonios y partos vigilados, Elizabeth comenzó a forjar su propia forma de huida. No era una rebelión abierta, sabía que sería aplastada, sino una fuga silenciosa, casi invisible. Descubrió en el ejercicio físico un refugio, horas y horas de equitación, caminatas interminables, rutinas extenuantes que desafiaban los límites del cuerpo. Lo que para la corte era simple excentricidad, para ella era estrategia. Al menos en el movimiento, podía sentir que su cuerpo le pertenecía. Montaba caballos salvajes hasta agotarlos, corría hasta desfallecer, se imponía dietas drásticas y ayunos. Era su manera de recuperar control sobre lo único que aún podía gobernar, su propia carne. El otro refugio fue el viaje. Elizabeth se convirtió en una emperatriz errante, siempre de camino, siempre lejos de Viena. Grecia, Hungría, Suiza, incluso lugares remotos para la época. Allí encontraba un respiro momentáneo, aunque el séquito imperial la seguía como sombra. Cada desplazamiento era interpretado como capricho, pero en realidad era supervivencia. Escapar del Hofburg, aunque fuera por días, significaba respirar fuera del panóptico. En esos viajes escribió parte de sus diarios más sombríos, donde confesaba sentirse muerta en vida, una mujer atrapada en un papel que nunca eligió, cuya intimidad había sido confiscada desde la adolescencia. Elizabeth también se sumergió en la escritura. Sus poemas y notas personales, conservados en fragmentos, muestran una mente desgarrada por la contradicción, la emperatriz pública y la mujer rota en privado. En sus líneas aparece una obsesión recurrente, la idea de desaparecer, de perderse entre multitudes, de despojarse de la corona que pesaba como grillete. Soñaba con anonimato, con ser nadie, porque sólo así creía posible volver a ser alguien. Su dolor se filtraba en metáforas de sombra, de cadenas invisibles, de espejos deformantes. La pluma se convirtió en su confesionario, el único espacio que no podía ser vigilado, aunque supiera que tarde o temprano alguien lo leería. Mientras tanto, la corte seguía registrando cada gesto. Sus ausencias en ceremonias oficiales eran anotadas como faltas, sus rechazos a los banquetes como señales de fragilidad. Pero detrás de esa aparente debilidad había una decisión consciente: resistirse a ser exhibida. La emperatriz evitaba los actos públicos porque cada uno de ellos reproducía, a otra escala, el trauma de su noche de bodas. La exposición del cuerpo, la mirada colectiva, el espectáculo obligatorio. Decir no a los rituales oficiales era su pequeña venganza, su manera de negar el acceso a un público que siempre la devoraba. El destino final de Elizabeth llegó en 1898,
en Ginebra, cuando un anarquista italiano, Luigi Lucchini, la apuñaló con una lima afilada. El mundo lo interpretó como crimen político, pero muchos contemporáneos lo vieron como liberación. Para una mujer que había vivido 6 décadas bajo la vigilancia del imperio, la muerte fue la única puerta verdadera hacia la intimidad. Sus últimos diarios, descubiertos décadas después, hablan de la paz que solo la desaparición podía otorgarle. No deseaba más títulos, más viajes, más ceremonias, solo silencio. Silencio absoluto, sin ojos, sin informes, sin espejos. Ese silencio llegó con el filo de un desconocido, cruel y absurdo, pero paradójicamente misericordioso. En la memoria popular, Elizabeth quedó como Sisi, la emperatriz romántica, la reina melancólica de películas y canciones. Pero esa imagen edulcorada es máscara. La verdad es más oscura. Fue prisionera en un palacio que convirtió su vida en espectáculo, víctima de un sistema que hizo de la humillación un arte político. Detrás de los vestidos bordados y las coronas de diamantes, había una mujer que soñaba con correr descalza por los prados bávaros y que nunca dejó de ser perseguida por el eco de aquel grito nocturno en los corredores del Hofburg. El caso de Elizabeth no fue un accidente histórico, sino la cristalización de un sistema diseñado para perpetuar el poder masculino en las dinastías europeas. Los Habsburgo habían convertido la humillación sexual en ciencia política. Lo que le ocurrió a la joven emperatriz se aplicó también a sus descendientes. Nueras y nietas sometidas a protocolos similares, adaptados a los avances médicos y a las modas sociales de cada época. Lo que empezó como informes manuscritos acabó convertido en documentación fotográfica. Lo que fue confesión en capilla terminó en expediente ginecológico. El principio, sin embargo, no cambió. El cuerpo de la mujer era propiedad del Estado y su intimidad una herramienta de control. Este legado se extendió más allá de Viena. En Prusia, en Rusia, en Francia, se copiaron y perfeccionaron técnicas de vigilancia íntima. Los tratados matrimoniales incluían cláusulas sobre la verificación nupcial y la obligación de certificar la pureza de las consortes. Las matriarcas de las casas reales compartían entre sí métodos de dominación, casi como manuales de instrucción secretos. De este modo, lo que parecía simple costumbre aristocrática era en realidad una red continental de biopolítica, un panóptico íntimo que unía a la nobleza europea bajo la misma lógica de control del cuerpo femenino. Elizabeth, sin saberlo, se convirtió en caso de estudio, modelo de resistencia y víctima ejemplar al mismo tiempo. Lo más inquietante es que estas prácticas no desaparecieron con la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918. Cambiaron de forma, mutaron con la modernidad, pero sobrevivieron en otras instituciones. En el siglo XX, la psicología habló de trastornos histéricos en mujeres rebeldes. La medicina utilizó tratamientos invasivos para corregir conductas impropias. La política se arrogó el derecho de legislar sobre la maternidad y la reproducción. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo cómo la intimidad femenina se regula con leyes, cómo los cuerpos se monitorizan con tecnologías biométricas, cómo la vida privada se convierte en espectáculo mediático. La vigilancia ya no se esconde tras cortinas de terciopelo. Está en pantallas, en algoritmos, en redes sociales que devoran cada detalle. La lógica del Hofburg no murió, simplemente se digitalizó. La historia de Elizabeth es espejo incómodo. Nos muestra hasta qué punto la intimidad nunca estuvo a salvo de la mirada del poder. Nos recuerda que los sistemas de dominación más eficaces no son los que golpean con violencia abierta, sino los que penetran lo más íntimo y lo convierten en normalidad. Ella aprendió a vivir disociada, a resistir en silencio, a huir en viajes interminables, pero también dejó un legado de advertencia, que ninguna opresión es indestructible, que incluso en la pasividad forzada puede germinar la resistencia. Su obsesión con el ejercicio, sus escritos desesperados,
Sus huidas constantes fueron semillas de un no silencioso que el imperio nunca pudo sofocar del todo. El grito que resonó en los pasillos del Hofburg aquella madrugada de 1854 sigue siendo eco. Es el sonido de todas las mujeres que, a lo largo de la historia, vieron convertida su intimidad en archivo, su deseo en sospecha, su cuerpo en documento. Es el recordatorio de que el poder siempre busca vigilar y de que la libertad empieza cuando alguien se atreve a romper la mirada del otro. Elizabeth no pudo hacerlo en vida. Su liberación llegó demasiado tarde, con el cuchillo de un desconocido. Pero su historia sigue siendo advertencia, espejo y símbolo. Hoy, cuando creemos vivir en sociedades libres, deberíamos preguntarnos, ¿cuántos espejos siguen observándonos? ¿Cuántos informes secretos se escriben todavía sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestras vidas? La tragedia de Elizabeth no es solo pasado, es la sombra que se proyecta sobre nuestro presente. Y quizá lo único que podemos hacer es escuchar aquel grito en los corredores, reconocerlo como propio y no dejar que vuelva a convertirse en eco ignorado.